Queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio de la Biblia, ayer y hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema apasionante, que muchas veces ha sido motivo de dudas, debates e incluso divisiones dentro de la iglesia, pero que en realidad es un regalo precioso de Dios para su pueblo: los dones espirituales. Cuando hablamos de dones espirituales, no hablamos de talentos naturales. Un talento puede ser cantar bien, tocar un instrumento, pintar o tener facilidad con los números. Son habilidades que nacen con nosotros o que podemos cultivar con la práctica. Pero los dones espirituales son diferentes. Son capacidades sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo para servir a la iglesia y glorificar a Dios. La diferencia es importante. Un cantante puede emocionar a las multitudes con su voz, pero si no tiene el don de adoración, su canto no moverá corazones hacia Cristo. Un profesor puede explicar con claridad cualquier tema académico, pero si no tiene el don de enseñanza espiritual, no podrá transmitir la verdad de Dios con poder transformador. Los dones espirituales trascienden lo humano. Son la manera en que Dios multiplica nuestra pequeña capacidad y la convierte en un canal de bendición. Imagina esto: en el momento en que una persona acepta a Jesús como Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en su vida. Y en ese instante, no solo le regala la salvación, sino que también le equipa para servir en el cuerpo de Cristo. A cada creyente se le otorga al menos un don espiritual. Nadie queda fuera. No hay cristiano inútil o sin propósito. Todos recibimos una gracia especial para aportar algo único al reino de Dios. El problema es que muchos no lo saben. Otros lo saben, pero no lo usan. Y algunos, tristemente, lo usan mal, buscando reconocimiento en lugar de edificación. Por eso, hablar de los dones espirituales no es un tema secundario. Es central para entender cómo funciona la iglesia y cómo podemos cumplir nuestra misión en el mundo. Hoy, a lo largo de este capítulo, vamos a recorrer 5 grandes momentos. Primero, veremos qué nos dice la Biblia sobre los dones, cuál es su fundamento y por qué son indispensables. Segundo, exploraremos los diferentes tipos de dones que la Escritura menciona, con ejemplos claros. Tercero, entenderemos cómo operaban en la iglesia primitiva, para ver cómo se conectan con la realidad actual. Cuarto, aplicaremos estas enseñanzas a nuestra vida diaria, porque los dones no son teoría, son práctica. Y finalmente, reflexionaremos en cómo descubrir y cultivar nuestro don, y sobre todo, en el camino más excelente que corona todos los dones: el amor. Hermano, hermana, quiero que hoy te quedes con esta certeza: Dios te dio un don. Tú tienes algo que el Espíritu Santo sembró en ti y que la iglesia necesita. Si lo descubres y lo pones en acción, no solo bendecirás a otros, sino que experimentarás el gozo de servir en el propósito para el cual fuiste creado. Para entender los dones espirituales necesitamos abrir la palabra de Dios en 3 pasajes fundamentales: Romanos 12, 1 Corintios 14 y Efesios 4. Allí encontramos el corazón de la enseñanza sobre este tema. Romanos 12, un cuerpo con muchos miembros. Pablo, escribiendo a los creyentes de Roma, les recuerda que la iglesia es como un cuerpo. Y así como en el cuerpo humano cada miembro cumple una función distinta, en la iglesia cada creyente cumple un rol particular. Ninguno puede decir: yo no soy necesario. Tampoco puede alguien decir: no necesito a los demás. Todos se complementan. En este pasaje, Pablo menciona dones como la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, la generosidad, el liderazgo y la misericordia. Fíjate que aquí no se habla de milagros espectaculares, sino de dones muy prácticos. Eso nos enseña algo clave: los dones espirituales no siempre se ven espectaculares, pero siempre son esenciales. La iglesia necesita tanto al que predica como al que sirve con misericordia. Corintios 14, diversidad en unidad. En Corinto, la situación era más complicada. Allí los creyentes se habían entusiasmado con los dones más visibles, como hablar en lenguas o profetizar, y habían comenzado a compararse entre sí. Pablo les recuerda que hay diversidad de dones, ministerios y operaciones, pero un mismo Espíritu, un mismo Señor y un mismo Dios que obra en todos. En este pasaje se enumeran dones como la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, operaciones de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Pero Pablo enfatiza algo muy importante: todos estos dones son repartidos por un mismo Espíritu, como Él quiere. No se trata de pedir el don que nos gusta más, sino de recibir con gratitud el que Dios nos asigna.
Y en medio de este discurso aparece el capítulo 13, el famoso capítulo del amor. Pablo dice con claridad: puedes tener todos los dones, hablar lenguas angelicales, profetizar, entender misterios, pero si no tienes amor, no eres nada. Aquí está el equilibrio: los dones sin amor se convierten en ruido vacío. Efesios 4, los dones ministeriales. En Efesios, Pablo presenta otra lista, esta vez de dones ministeriales: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos no son dones para inflar el ego, sino para equipar a los santos, para que la iglesia crezca y llegue a la madurez en Cristo. El apóstol nos muestra que los dones no son caprichos espirituales, sino un diseño divino para que el cuerpo funcione en armonía. Cada don tiene un propósito: edificar, unir, perfeccionar, enviar. Cuando un creyente ignora su don, la iglesia queda incompleta. Cuando lo ejerce en amor, la iglesia florece. Ahora, entremos a ver con más detalle los diferentes tipos de dones. Aunque las listas bíblicas no son idénticas, podemos agrupar los dones en tres grandes categorías: revelación, poder e inspiración. 1. Dones de revelación. Estos son dones que traen entendimiento sobrenatural a la vida de la iglesia. Palabra de sabiduría: no es tener mucha inteligencia, sino recibir de Dios la solución correcta para una situación específica. Ejemplo: cuando Salomón resolvió el caso de las dos mujeres que reclamaban al mismo niño. Palabra de ciencia: conocimiento sobrenatural de algo que no se podía saber de manera natural. Jesús lo demostró con la samaritana, al decirle: 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Discernimiento de espíritus: capacidad de distinguir si algo proviene de Dios, del ser humano o de Satanás. Es vital en un mundo lleno de engaños espirituales. Dones de poder. Estos manifiestan la fuerza sobrenatural de Dios. Fe: no la fe salvadora que todos tenemos, sino una fe especial para creer lo imposible. Ejemplo: Elías en el Monte Carmelo, creyendo que Dios enviaría fuego del cielo. Sanidades: capacidad para orar y ministrar salud a los enfermos. Pedro y Juan lo ejercieron al sanar al cojo en la puerta del templo. Milagros: intervenciones sobrenaturales que rompen las leyes naturales. Como cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Dones de inspiración. Estos se edifican a través de la comunicación. Profecía: hablar de parte de Dios para edificación, exhortación y consolación. No siempre es predecir el futuro, muchas veces es aplicar la palabra de Dios a una situación presente. Lenguas: hablar en un idioma espiritual que edifica al creyente. Interpretación de lenguas: dar el sentido del mensaje en lenguas para que edifique a la congregación. Pero no podemos olvidar otros dones mencionados en Romanos 12: servicio, enseñanza, exhortación, generosidad, liderazgo, misericordia. Estos parecen menos llamativos, pero son igual de importantes. Imagina una iglesia donde todos quieren profetizar, pero nadie quiere servir a los pobres. Esa iglesia estaría desequilibrada. Los dones son como herramientas, cada una tiene su función. No puedes construir una casa solo con un martillo, necesitas también clavos, serrucho, nivel. Así también, la iglesia necesita todos los dones en acción. Un detalle clave es recordar que los dones no son trofeos personales, sino instrumentos de servicio. No se trata de quien tiene más, ni de quien tiene los más espectaculares. El don es para bendecir a otros. Aplicación a la vida actual. Hablar de dones espirituales sería incompleto si lo dejamos en un marco bíblico antiguo. La clave es preguntarnos: ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Cómo se manifiestan los dones en el siglo XXI, en medio de una sociedad fragmentada, en crisis, donde la fe muchas veces es puesta a prueba? Descubrir tu don, un camino espiritual y práctico. El primer paso es descubrir tu don. La Biblia enseña que todos tenemos al menos uno, pero muchos nunca lo han identificado. Algunos creen que los dones son solo para pastores o líderes, cuando en realidad son para todos los creyentes. ¿Cómo puedes descubrirlo? En primer lugar, a través de la oración. Pídele al Espíritu Santo que te muestre para que te equipó. En segundo lugar, a través de la práctica, sirviendo en diferentes áreas, verás dónde fluye más gracia. Y en tercer lugar, a través del testimonio de otros, la comunidad cristiana suele reconocer los dones en ti antes que tú mismo. Un joven puede descubrir que al compartir un devocional sencillo, otros sienten claridad y edificación,
ahí hay un don de enseñanza. Una mujer que visita enfermos y siempre logra traer consuelo y fe puede estar ejerciendo un don de misericordia o sanidad. Los dones en la vida comunitaria. Los dones espirituales no fueron diseñados para el lucimiento individual, sino para la edificación del cuerpo. Pablo usa la metáfora del cuerpo humano. El ojo no puede decir a la mano no te necesito, ni la cabeza a los pies no los necesito. Así también en la iglesia, el don de uno depende del don de los demás. Piensa en un servicio dominical, alguien prepara el lugar con orden, donde servicio, otros cantan y dirigen en alabanza, donde exhortación o profecía en cántico, alguien predica la palabra, donde enseñanza o pastoral, y otro ora por los enfermos, donde sanidad. Todo junto crea un ambiente donde Dios es glorificado. Si uno falta, el cuadro queda incompleto. Los dones en la vida cotidiana. Pero los dones no se limitan al templo. También funcionan en el día a día. En tu lugar de trabajo, el don de sabiduría puede ayudarte a resolver un conflicto entre compañeros. En tu familia, el don de misericordia puede ser el puente para sanar heridas. En medio de un hospital, el don de fe puede ser testimonio para los médicos y pacientes. El Espíritu Santo no se limita a 4 paredes, quiere manifestarse en tu vida entera. Obstáculos modernos. Hoy enfrentamos desafíos distintos a los del primer siglo, pero igualmente peligrosos. La comparación, pensar que tu don es menos importante que el de otros. Esto lleva a frustración y envidia. El orgullo espiritual, usar un don para recibir aplausos o reconocimiento, en lugar de servir. El miedo, esconder el don porque creemos que no somos suficientes o tememos equivocarnos. Pero recuerda lo que Pablo dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, 2 Timoteo 1:6. No lo dejes apagarse. Historias actuales de dones en acción. En una iglesia rural, un hermano sin estudios teológicos tenía el don de exhortación. Sus palabras sencillas, llenas de fe, levantaban al pueblo cuando estaba desanimado. Nadie lo veía en un púlpito, pero su don era vital. En una ciudad, una mujer con don de intercesión oraba incansablemente por los jóvenes de su barrio. Muchos de ellos terminaron conociendo a Cristo. Nadie sabía su nombre fuera de la iglesia, pero en el cielo su don brillaba. Y en otra comunidad, un joven descubrió que tenía facilidad para conectar con personas no creyentes, compartir su fe con naturalidad, responder preguntas con mansedumbre. Su don de evangelismo se convirtió en una herramienta poderosa en medio de la universidad. Principios prácticos para hoy. 1. Ejercítalo con humildad. El don no es tuyo, es de Dios en ti. 2. Usa tu don en comunidad. Aislado, pierde su propósito. 3. Busca la edificación, no la admiración. Pregúntate, ¿esto bendice a los demás? 4. Aviva el don. No lo descuides, como una llama, necesita alimento constante. 5. Recuerda que el amor es la base. Un don ejercido sin amor se convierte en ruido vacío. Después de este recorrido bíblico y práctico, llegamos al corazón del mensaje. Los dones espirituales son el regalo de Dios para su iglesia, pero su propósito no es que el creyente brille, sino que Cristo sea glorificado. El apóstol Pablo lo resumió magistralmente en 1 Corintios 13. Puedes hablar lenguas angelicales, profetizar misterios, mover montañas con tu fe, pero si no tienes amor, no eres nada. El amor es el marco que da sentido a todo lo demás. En otras palabras, el don es el canal, pero el amor es el agua que corre por él. Un canal vacío no sacia la sed de nadie, solo cuando el amor lo llena, se convierte en fuente de vida. No te compares con el pasado. Tal vez pienses, nunca tendré un don como aquel predicador famoso o nunca seré usado como los apóstoles. Pero recuerda, no necesitas compararte. Dios no te pide ser copia de nadie. Tu don, aunque parezca pequeño, es indispensable. Un vaso de agua puede parecer poco, pero en el desierto es un milagro. Así también, tu servicio sencillo, ejercido con amor, puede ser la chispa que encienda la fe en alguien. Hoy quiero invitarte a detenerte y pensar, ¿qué estás haciendo con el don que Dios te dio? ¿Lo estás usando? ¿Lo has enterrado? ¿O lo has distorsionado? Si lo has ignorado, es tiempo de pedirle al Espíritu Santo que lo avive. Si lo has enterrado por miedo, es tiempo de sacarlo a la luz. Si lo has usado con orgullo, es tiempo de arrepentirte y volver al propósito original, servir. Oración final.
Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor, gracias porque en tu sabiduría repartes dones a cada uno de tus hijos. Gracias porque no nos dejaste vacíos, sino equipados. Perdóname si he ignorado o enterrado el don que me diste. Hoy te lo entrego de nuevo. Lléname de tu espíritu, enséñame a usar mi don con amor y humildad, y haz que mi vida sea instrumento para tu gloria y para bendición de tu iglesia. Amén. Queridos hermanos, así terminamos este episodio de la Biblia, ayer y hoy. Hemos visto que los dones espirituales no son adornos, sino herramientas. No son trofeos, sino instrumentos de servicio. Y lo más importante, todos los creyentes tienen al menos uno. Te animo a descubrirlo, ejercitarlo y sobre todo, a usarlo con amor. Porque al final, los dones pasarán, pero el amor permanecerá para siempre. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar un comentario sobre lo que Dios te ha mostrado, y compartir este video con alguien que necesite recordar que el Espíritu Santo sigue repartiendo dones hoy.